Hoy 16 ideas de Wayne Dyer para una vida plena y feliz. Pero antes, por favor, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa las notificaciones para poder recibir las alertas conforme vayamos subiendo nuevos vídeos y sobre todo comparte este contenido con quien creas que pueda ayudarle. Y ahora sí, ahora vamos con estas 16 ideas que sin duda son 16 ideas, 16 conceptos que si los integras y los trabajas en tu vida te va a permitir tener una vida mucho más plena y una vida mucho más feliz. Así que vamos a ellos. A ver, el primer concepto del que nos habla Wayne Dyer, bueno, quizá te digo primero quién es Wayne Dyer. Wayne Dyer, si no lo conoces, fue un escritor y un orador muy interesante, motivador también nato y con una vertiente como de espiritual también muy interesante. Para mí fue uno de mis primeros mentores. De hecho, el libro de Tus zonas erróneas fue el primer libro que leí de desarrollo personal y que me despertó muchas cosas. Y luego he ido aprendiendo muchísimo de él, ¿no? Y hay vídeos muy interesantes también de él por ahí, así que te aconsejo que si no has indagado, indagues en él porque es un gran personaje. Así que, bueno, lo dicho, te he concentrado aquí 16 ideas que creo que son fundamentales de su trabajo y que creo que son de estos pilares fundamentales de la vida que trabajarlos bien nos lleva a tener vidas más plenas y vidas más felices. El primer pilar nos habla de la gratitud, de la gratitud y de la apreciación, ¿no? De ser capaces de poner el foco en lo que sí más que en lo que no, de tener conciencia de que tenemos muchas cosas que a veces no vemos o no valoramos suficientemente, ¿no? Y una de las claves para poder ser feliz es valorar aquello que tienes, porque siempre tenemos mucho que otras personas no tienen. De hecho, hay muchas personas que darían mucho por tener los problemas que tú tienes, por paradójico que te lo pueda parecer, ¿no? Siempre hay gente que está mucho peor que nosotros y a veces no somos capaces de ver esas cosas buenas que sí tenemos en la vida. Así que sentirse agradecido, ser agradecido, es algo fundamental en la vida y es algo que se desarrolla y se trabaja. Una persona a partir de la práctica de trabajar el agradecimiento se vuelve una persona más agradecida, simplemente es así de sencillo, ¿no? Así que te aconsejo que trabajes, que desarrolles la gratitud, porque es algo que sin duda te va a hacer vivir una vida más plena y más feliz. La segunda idea de la que nos habla es el poder de la intención y de la visualización. Se refiere a que obviamente, fíjate que en cualquier deportista de élite, por ejemplo, verás que antes de ejecutar su ejercicio hacen esta parte de visualizar aquello que van a cometer, ¿no? Y eso les prepara, les predispone física, mental, emocionalmente para poder lograr aquello, ¿no? Entonces, al margen de connotaciones que van mucho más allá, como serían que desde un punto de vista de física cuántica lo que creamos, todo lo que se ha creado en este mundo antes se ha creado en la mente de alguien, ¿no? Pero no iremos ahí, hablaremos otro día de este tema, pero sí que es verdad que es súper importante esta parte de poder visualizar, de poder poner la intención en aquello que queremos crear en nuestra vida para que esto suceda. Sin esta creación previa, sin el pensamiento previo de que eso exista, las cosas no existen simplemente. Así que súper importante también. Tercera idea importante, la responsabilidad personal en la toma de decisiones, que nos habla de la autorresponsabilidad, de cómo a veces nos victimizamos porque es más cómodo, porque es más fácil, diciendo es que no puedo, es que ya me gustaría, pero mis circunstancias. Y la verdad es que somos mucho más responsables de lo que nos parece en esta vida. Lo que pasa es que tomar esa responsabilidad, pues es eso, nos hace responsables y eso es mucho más duro que echar pelotas fuera y echar la culpa de aquello que nos sucede o de aquello que no tenemos, de aquello que no que quisiéramos y no llegamos a alcanzar a los demás o al mundo o a lo que sea, ¿no? Así que tomar conciencia de este poder que tenemos a partir de la autorresponsabilidad, de responsabilizarnos de nuestra vida, desde lo que sentimos hasta los resultados que tenemos en cualquier área de nuestra vida. Siempre podemos hacer mucho más por responsabilizarnos de aquellos resultados que hay en nuestra vida, ¿no? Y eso nos lleva a esta idea de la responsabilidad personal en la toma de decisiones. La cuarta idea de la que nos habla es la del perdón y la liberación del resentimiento. Él es algo que trabajó mucho, con su padre tuvo que trabajar mucho, pero que creo que es muy interesante porque en esto también hay muchas vertientes, ¿eh? Hay gente que dice que no se debe perdonar siempre, otra que dice que sí. Yo creo que el perdón hace mucho bien a cualquier persona, siempre y cuando se entienda bien el perdón. El perdón no se trata en mi opinión, de perdonar a alguien incondicionalmente. El perdón se trata de liberarte a ti de ese rencor que puedes tener ahí atascado por algo que tú consideres que te hicieron. Y liberarse de eso para mí siempre es muy positivo y muy necesario, ¿no? Y el auténtico perdón, yo siempre digo que llega cuando comprendes que no hay nada que perdonar, sino que hay algo que comprender. Cuando tú entras en este marco de comprensión, de entender que por duro que parezca y sin que esto le exima de sus responsabilidades, a esa persona hizo eso por mil historias y circunstancias que rodearon a su vida, que probablemente tú o yo en esas mismas circunstancias, con la misma educación, con el mismo contexto en el que vivió, con las mismas heridas que tenía esa persona, pues hubiéramos actuado de manera muy similar
sino igual, para mí creo que es algo que ayuda mucho, ¿no? El quinto precepto, la quinta idea también interesante, es la de la meditación y la relajación, ¿no? De cómo se ha demostrado ya en innumerables ocasiones y con innumerables estudios de los beneficios que tiene el hecho este de poder pausar el momento presente, de poder dedicarse un poco más a la contemplación, de poder estar más en el aquí y en el ahora. Y esto la mejor manera de hacerlo es a través de la meditación, o del famoso mindfulness, o de cualquier tipo de meditación, ¿no? Entonces, es muy poderosa la meditación, y yo creo que una de las cosas que más interesantes nos da la meditación es esa capacidad que tenemos de poder poner distancia entre aquello que ocurre y nuestra respuesta, ¿no? En la parte esta y en esto se ha demostrado que la meditación nos hace ganar tiempo entre el estímulo que sucede y la respuesta que nosotros damos. Y ahí, en este espacio entre el estímulo y la respuesta, está la libertad de elegir cómo tú respondes y, por tanto, de las consecuencias que van a venir de esta respuesta. Por eso, para mí, es tan importante el tema de la meditación, entre muchas otras cosas y muchos otros beneficios que tiene, ¿no? El sexto concepto del que nos habla Wayne Dyer, que también lo aprendí mucho de Louise Hay y de Wayne Dyer, pero Wayne Dyer nos habla mucho también del poder y de la importancia de la autoestima, ¿no? Del autoconcepto, de este ser capaz de quererse a uno mismo, de amarse a uno mismo, ¿no? Y de reconocerse como merecedor uno mismo o una misma de todo aquello que uno quiera en la vida, ¿no? Porque somos merecedores de todo y somos capaces de lograr muchas más cosas si trabajamos esta parte de autoestima, de autoconcepto, de creernos válidos y capaces de conseguirlo, ¿no? Así que la autoestima hiper fundamental también, y otro pilar fundamental que evidentemente nos ayuda muchísimo en vivir una vida más plena y más feliz, ¿no? Séptima idea, la importancia de la autodisciplina y de la disciplina. La disciplina nos da libertad, nos permite no dejarnos guiar por nuestras pasiones, no dejarnos guiar por nuestras pasiones, no, porque ya está bien dejarnos guiar por nuestras pasiones, pero no dejarnos dominar por nuestros instintos, ¿no? No dejarnos dominar por nuestra parte más egoica, que busca siempre el placer inmediato y huir del dolor, y eso también a veces nos impide mucho vivir lo que es la vida, porque la vida tiene momentos de todo y hay que saber vivir estos momentos de todo. Así que esa disciplina y la autodisciplina, en este sentido de domarse a uno mismo, de ser capaz de autorregularse como para hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que es algo muy interesante también. Octavo concepto, octava idea de Wayne Dyer también, que es muy interesante, el desapego y la aceptación, ¿no? Especialmente de lo que no se puede cambiar. Nos pasamos el día sufriendo por cosas, por situaciones, por personas a las que quisiéramos cambiar, porque no nos gusta tal y como son las cosas, las personas, las situaciones. Entonces esto es una quimera, es una lucha absurda que nos conlleva mucho sufrimiento. De hecho, cuando nosotros aceptamos, dejamos de sufrir. Aceptar aquello que ocurre como inevitable y luego a partir de ahí, desde la aceptación profunda, poder hacer lo que sea para cambiar las circunstancias o las repercusiones de aquello que hay ahí. Pero sí que es verdad que es muy importante hacer este paso previo primero de aceptación radical y profunda, lo más importante posible, porque nos va a librar del sufrimiento simplemente, ¿no? Así que es súper importante esta parte también de la aceptación. Nos habla Wendy también de la bondad, como punto número 9, de la bondad del valor de la bondad y de la compasión. La bondad y la compasión yo creo que son dos valores extraordinarios. Son valores extraordinarios porque como seres sociales nos hacen ser mejores personas hacia los demás, pero son valores extraordinarios también porque nos hacen sentir muy bien a nosotros mismos. Cuando uno practica la bondad y practica la compasión, uno se siente íntegro, coherente, se siente muy bien, con lo cual es bueno para la sociedad y es bueno para uno mismo. Por lo que el pilar del valor este de la bondad y de la compasión para mí, súper fundamentales también. Décimo punto, del que nos habla Wayne Dyer también como punto fundamental para ser más feliz y tener una vida más plena, la importancia del humor y de la risa. Creo que esto es algo que nos distingue de la mayoría de seres vivos de este planeta, esta capacidad que tenemos de jugar con el humor, ¿no? De jugar con nuestro intelecto y de reírnos, ¿no? Y creo que es algo muy mágico y muy bonito y muy necesario en cualquier tipo de relación. Iba a decir en relaciones de pareja que también, pero en cualquier tipo de relación humana, ¿no? La risa y el humor son para mí dos grandes desengrasantes y dos grandes aliados también a la hora de poder comunicar ciertas cosas, o sea que para mí súper fundamental también. Onceavo punto del que nos habla Wayne Dyer es la importancia del autoconocimiento. ¿Qué decir, no? El autoconocimiento, que es el que nos lleva al desarrollo personal, es algo que no se acaba nunca. No se acaba nunca simplemente porque el autoconocimiento, el conocerse a uno mismo, es imposible desde el conocerse del todo, porque uno mismo va evolucionando. Yo no soy la persona que era hace 5 años o hace 10, ¿no? Mis creencias, mis maneras de pensar, de ser han cambiado, con lo cual siempre estás en este
permanente proceso de autorrevisión para seguir indagando en tu autoconocimiento y seguir profundizando. Con lo cual, muy interesante, muy importante e inevitable, yo diría, para la vida y para ser feliz y sentirse pleno, ¿no? 12º punto, la conexión con la naturaleza y con el universo. Somos seres vivos que pertenecemos a este planeta y que somos parte de esa naturaleza, por lo que para mí es fundamental también esta idea, ¿no? Ser capaz de entender esto y ser capaz de conectar siempre que se pueda con este espacio, con la naturaleza, es algo que nos va a hacer sentir también siempre súper bien, porque simplemente nos conectamos con aquello que ya somos, ¿no? Con la fuente de aquello que ya somos. Entonces, muchas veces y en estos tiempos modernos perdemos esta capacidad de disfrutarla y todo el mundo tiene acceso, aunque vivas en una gran ciudad, de acceso a contactar con espacios de naturaleza, y eso debe practicarse porque es algo que nos hace mucho bien y nos hace vivir mejor también, ¿no? 13º punto, la importancia de las relaciones interpersonales. Decía Tony Robbins, y estoy muy de acuerdo, que así como sea la calidad de tus relaciones, así será la calidad de tu vida. Y es así, realmente yo creo que las relaciones humanas son fundamentales y son lo que nos da sentido de vida. Al final, el sentido de vida llega por las relaciones que construimos con los demás y muy especialmente por las relaciones que hemos creado con aquellas personas a las que queremos y que nos quieren. Así que para mí también un punto súper, súper fundamental, ¿no? 14º punto, la importancia de la educación continua, ¿no? Estamos en unos momentos y cada vez más en los que cada vez hay más vorágine de información, y cada vez hay más acceso a la información. Entonces, educar el criterio en primer lugar para escoger de dónde nos educamos, pero una vez tenemos ya un criterio, el ser capaces de autoeducarnos de manera permanente, ya a día de hoy es un imperativo, y es un imperativo por la propia velocidad que conlleva la evolución de este mundo, con lo cual no puedes quedarte parado, tampoco hay que agobiarse por eso, pero creo que es interesante esta conciencia de tener esta necesidad o esta voluntad de educación continua, ¿no? El 15º punto del que nos habla Wendayer es el de la trascendencia y la conexión con algo más grande que nosotros, esta parte más espiritual también de Wendayer, el saberse que formamos parte de un todo y que nosotros somos nada, una piececita, un granito de arena de este todo, pero que estamos conectados con todo este todo y que hay cosas mucho más grandes que uno mismo. Sacarse importancia a uno mismo creo que es fundamental, y entrar en conexión con esta parte más espiritual de uno mismo es fundamental, es necesario y nos da mucha paz interna y nos permite, por tanto, también vivir una vida más plena y una vida mucho más feliz, porque es un componente más del ser humano, esta espiritualidad, que si la intentamos descartar o no la queremos trabajar, pues nos desconecta de lo que realmente somos, ¿no? Y finalmente cerraría con uno de los también que más me gusta a mí, de pilares o de ideas fundamentales para una vida plena y feliz, que es la honestidad y la integridad. Yo creo que esta parte, en primer lugar, por un tema ya de repercusiones que tiene en uno mismo, ¿no? La integridad yo la definiría como esta parte de sentirse íntegro, alineado entre el pensar, el sentir, el decir y el actuar, que esto no es nada fácil, pero cuando se logra esta integridad, ahí llega esta honestidad, ¿no? De que uno simplemente puede mostrarse tal cual es, uno simplemente puede, de manera educada, pero siempre hacerse respetar por la manera en la que piensa, en la que vive, en la que le quiere ver, en la que ve la vida y demás, ¿no? Así que esta parte de sentirse honesto y de sentirse íntegro es algo que nos da mucha plenitud y nos hace sentir también mucho más felices, ¿no? Así que, bueno, ya veis, son 16 ideas brutales, que todas son muy buenas, todas son muy necesarias, y que sin duda el desarrollo, el trabajo en cualquiera de ellas, cualquier ámbito de mejora que tengamos en cualquiera de ellas, nos va a aportar siempre más felicidad y más plenitud a nuestra vida. Así que nada más por hoy, nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Hasta mañana, chao.